Buenas tardes, saludos cordiales, bienvenidos al primer encuentro sincrónico de la unidad curricular Educación Musical 1. La misma está conformada por 4 módulos. El primer módulo ya fue presentado y hoy vamos a abordar el segundo módulo que hace referencia principalmente a lo que es la escritura musical. Recordemos que el ser humano está en constante aprendizaje. Desde el primer momento en que nace, empezamos a descubrir y a fortalecer las áreas del desarrollo. Dentro de las áreas del desarrollo está el área del lenguaje y está el área física, el área afectiva, el área cognitiva y así sucesivamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la medida en que el ser humano va fortaleciendo estas diferentes áreas, en la dimensión del hacer, el hacer, empezamos a descubrir lo que son las diferentes capacidades, habilidades y destrezas que nos permitirán de desarrollar un arte efectivo. Por ende, es importante reconocer que cada ser humano o cada individuo tiene una oportunidad de descubrir lo que es capaz de realizar y de abordar. Por eso, aquí juega un papel importante la función que tiene nosotros como formadores, como docentes. La música es un elemento importante ya que ayuda alimenta el alma y ayuda a relajar y a estimular la mente. Por eso es importante que en las diferentes clases participativas incluyamos la música como estrategia, puesto que hay algunos niños que desarrollan otros aprendizajes. Recordamos que todos los niños aprenden de forma distinta y esto permite desarrollar otras habilidades y otras destrezas. En la tarde de hoy vamos a abordar lo que es la escritura musical como un sistema gráfico de representar el sonido en todos sus grados musicales. Las modificaciones de tiempo, intensidad, articulación y matices que le afectan, así como las pautas rítmicas y silencios que limitan su intervención. De la misma manera se presenta la escritura musical. La escritura musical más antigua que se conoce surgió en la antigua Mesopotamia. Eso es un dato importante. Debemos reconocer de dónde viene. La tierra entre los ríos Tigris y Eufrates. Esta tierra es la que ahora forma parte de Irak y Siria. Mesopotamia fue el lugar de numerosos pueblos en la antigüedad. Cabe destacar que la escritura musical consta de diferentes elementos. Dentro de estos elementos tenemos el pentagrama, las figuras musicales, el sonido, tonos, frecuencias, timbre e intervalo. Los signos de la escritura musical son líneas, barras, claves, figuras y silencios, alteraciones, tiempo y compás, pausas entre relación entre las notas. Estos elementos son importantes al momento de fortalecer el aprendizaje de la escritura musical. Pero no podemos dejar atrás que existen diferentes tipos de géneros. Géneros de la música clásica, de los blues, del jazz, del soul, del rock, del metal, entre otros. Es importante resaltar que en las aulas o en los ambientes de aprendizaje es notorio que algunos niños y niñas tengan destreza o tengan habilidad para la música o para tocar algún instrumento musical. De allí es donde nacen los coros institucionales y es una
en una herramienta importante porque nos permite impulsar a estos niños y niñas a que en un futuro pertenezcan a las orquestas sinfónicas y de así de esta manera puedan representarnos tanto estadal, local, nacional o internacionalmente. Hay muchos artistas que son de nuestro estado que son reconocidos por su actuación, ya que desde niños han fomentado esta disciplina y hoy en día pues son grandes músicos y pues hay que reconocer que esta disciplina pues necesita constancia y dedicación para la interpretación de cada una de los instrumentos que se desean utilizar para las canciones seleccionadas. No podemos dejar atrás que el lenguaje musical es la forma en la que se comunica la música. Como, como especialidad, estudia los elementos y fundamentos de la música como lenguaje. Yo digo que para la música debemos tener tacto y tenemos que tener oído, ya que con el tacto podemos manipular e interpretar para poder interpretar o tocar algún instrumento que la persona tenga de preferencia o sea su habilidad para hacerlo. El lenguaje musical se clasifica en tres. Entre ellos están los instrumentales, los interpersonales y los sistémicos. Introducir a los niños y niñas en el lenguaje musical comprensivo como medio para dirigir la especialidad elegida. Por otra parte, tenemos los elementos, varían según el enfoque de cada acto, pero principalmente coinciden en incluir entre ellos el ritmo, la melodía, la armonía, la orquesta, la tesitura, además de las cualidades comunes a todos los códigos sonoros. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablamos de códigos sonoros, hacemos referencia a la duración, al tono, a la intensidad y al timbre. La importancia que tiene el lenguaje musical en los primeros años de escolaridad, cuando hablamos de los primeros años de escolaridad, hablamos de la educación inicial y de la educación primaria. Es que permite principalmente el desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas relacionadas con la percepción y el reconocimiento de ritmos y de sonidos, pero a su vez permite el desarrollo de capacidades como el canto, el movimiento corporal y la utilización de instrumentos musicales. Aquí hay tres datos importantes. Hay niños que tienen habilidades para el canto, pero para eso se le hacen lo que se llaman las pruebas para determinar qué tipo de habilidad podemos, bueno, hay que aprovecharlos porque realmente se necesitan artistas que puedan explotar estas habilidades tan importantes. Por eso que nosotros como docentes en el aula somos perceptivos y observamos todas estas em, fortalezas que nos pueden dar estos niños y niñas. Otro dato importante dentro de esta unidad es que la primera forma musical se produjo entre los siglos 8 y el siglo 9. A partir del siglo 8 se comienzan a escribir unos signos encima del texto que imitaban el desplazamiento de los sonidos hacia el grave y hacia el agudo. Este, Quiero resaltar que en este módulo ustedes como participantes van a elaborar una infografía. Recordamos que la infografía es una técnica de estudio que nos permite representar tanto gráfico y visualmente con datos importantes o datos de interés la información que deseamos. Para ello, se sugiere utilizar cualquier herramienta tecnológica que el participante tenga a su disposición. Dentro de ellos se puede recomendar Canva. Tenemos Canva, tenemos Publisher
o otras que ustedes sean de su alcance. Lo importante es que esta infografía cuente con los diferentes elementos que conforman una infografía. Pero para ello se evaluará algunos aspectos importantes como lo es la creatividad, la originalidad y la presentación. Quiero resaltar que en la web existen, hay diferentes infografías sobre el tema. Yo les sugiero que eso no lo hagan porque eso es plagio. Cada participante debe elaborar su propia infografía, es decir, debe crearla utilizando las autoformas, los colores, los textos y hacer su propia creación. Para esta infografía, ustedes deben resaltar los ejes temáticos de la unidad número 2, que hace referencia al lenguaje musical, el sonido, la escritura musical, grafía del lenguaje musical, el ritmo, la forma musical y la orquesta sinfónica. Esta se va a representar mediante una infografía y este, utilizando el material de apoyo o de consulta que está en el aula virtual. En el aula virtual aparecen algunos archivos con algunas lecturas importantes que le pueden permitir a cada uno de ustedes realizar estas actividades. Pero si ustedes les gustaría ampliar la información con otras fuentes bibliográficas o electrónicas, también es aceptable. Recordemos que esta infografía debe ser subida en el lapso de tiempo que está estimado en el aula virtual. Debe ser subido en su obligatoriedad, debe ser subida al aula virtual en las fechas comprendidas. Recuerde que la infografía tiene diferentes elementos, diferentes características. También existe en el aula virtual un recurso que les puede permitir cómo se elabora y cómo está estructurado. Recuerden que debemos respetar la formalidad y la estética de cada una de eso se llama, de cada una de las técnicas de estudio que tenemos. La presentación de las mismas no son iguales. Entonces no podemos confundir qué es una infografía de qué es una infografía, de qué es un mapa mental, de qué es un mapa conceptual. Las tres son distintas y se presentan de distinta manera. Es importante también agregar al finalizar la infografía cada una de las referencias electrónicas o bibliográficas consultadas. Recordemos que las referencias bibliográficas o electrónicas tienen su forma de elaboración o de presentación. Le sugiero y le invito a revisar en la web cómo se elabora una referencia bibliográfica y cómo se elabora una referencia electrónica para que puedan ser colocadas al finalizar dicha actividad. Entonces, recordemos que con la música es un elemento indispensable en los ambientes de aprendizaje. Recordemos que este, esta música puede ser música de relajación, la música puede ser incluida como un inicio de clase, como una dinámica o al finalizar, recordemos que la planificación tiene tres momentos importantes y yo decido en cuál de los tres momentos voy a utilizarla, pero sí debemos seleccionar el tipo de música para adecuarla a cada una de las actividades que se van a desarrollar en el aula. Cualquier inquietud o cualquier sugerencia o recomendación que tengan, no olviden utilizar la mensajería interna de nuestra aula virtual, que
con mucho gusto le responderé las inquietudes que cada uno de ustedes tenga. Les deseo éxitos y bendiciones en cada una de las actividades solicitadas. Que tengan excelente y bendecida tarde. Gracias.